Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos con las clases. Hoy vamos a seguir charlando de estrellas y cómo observamos eh, las estrellas. Habíamos dicho que lo único que a nosotros nos llega de las estrellas, o de cualquier astro en el universo, por el momento, es solamente luz. Es lo único que tenemos para analizar. Bueno, salvo ondas gravitacionales, que es algo muy nuevo, pero lo único que tenemos es luz por el momento. Nosotros podríamos observar un objeto, por ejemplo, a través de un filtro, ¿sí? Por ejemplo, acá ven que son filtros de colores, o sea, un filtro sería un dispositivo hecho de un material que deja pasar solamente una parte del espectro de luz del objeto. Por ejemplo, si ustedes se ponen este filtro amarillo enfrente del ojo, van a ver todo medio amarillo, ¿no? Solamente deja pasar el color amarillo, todo lo demás lo filtra. Lo mismo pasaría con el rojo o con el naranja. Entonces, uno podría decir que yo puedo poner estos filtros enfrente de mi telescopio y medir la cantidad de brillo que me llega a través de ese filtro, o sea, la cantidad de brillo en un determinado color. ¿Mm? Entonces yo podría decir que, por ejemplo, tengo una magnitud asociada a un color. Por ejemplo, podría decir que un objeto, una estrella o el Sol, tiene, por ejemplo, magnitud 20 en el filtro rojo. Eso quiere decir que a mí me llega una cierta cantidad de luz, que es una fracción de la luz total que emite ese objeto, cuando yo la filtro la hago pasar por el filtro rojo en ese caso. Entonces, uno de los sistemas más famosos de filtros, sistemas, es decir, conjuntos de filtros que uno puede comprar, son comerciales y la astronomía los usa mucho, son los filtros de Johnson, por ejemplo, que son 5 filtros que tienen los nombres U, B corta, B alta, R, I, que serían ultravioleta, visual, azul, rojo y infrarrojo, más o menos. Y esto que ven acá, en cada color, son las curvas de transmisión. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en esta curva roja, en esta longitud de onda entre 700 y 900 nanómetros, toda la luz que tenga esa longitud de onda va a pasar. Todo lo que esté fuera de esa longitud de onda no va a pasar por el filtro rojo. Bueno, acá tienen los 5 filtros de Johnson. Entonces habíamos dicho que yo podría definir una magnitud, podría decir, el objeto tal tiene magnitud tal en tal filtro. ¿Sí? Y eso siempre va a ser menor, por supuesto, que el brillo total, porque estoy viendo una fracción de ese brillo. Ahora, yo puedo medir dos magnitudes para un mismo objeto. O sea, puedo ponerme dos filtros diferentes, por ejemplo, rojo y azul, medir la magnitud roja de un objeto, medir su magnitud azul en ese mismo objeto y hacer la diferencia. Bueno, esa diferencia está relacionada con la temperatura del objeto. Por ejemplo, veamos ese concepto una vez que veamos el concepto de cuerpo negro. Habíamos hablado también de que ese cuerpo negro, ¿sí?, su espectro, o sea, la cantidad de luz que emite, la intensidad por cada longitud de onda, va a cambiar de acuerdo a la temperatura del objeto. Por ejemplo, si yo acá aumento la temperatura, ¿qué pasa? Este máximo, o sea, va para arriba, ¿no? Es más caliente el objeto. Pero además pasa algo interesante. Fíjense el máximo de esta curva
en este caso, por ejemplo, para un cuerpo de 4000 grados, el máximo está más o menos acá, en el rojo, ¿sí? Respecto al arco iris este acá. Si yo hago que el cuerpo sea mucho más caliente, ¿qué pasa con el máximo? El máximo se fue al celeste. ¿Sí? Por ejemplo, acá puedo hacer un zoom y ver que el máximo está en el celeste, mientras que a 4000 grados más o menos, el máximo de esta curva está en el rojo. O sea que el máximo, mientras más caliente es el objeto, el máximo de su curva, de su espectro, se va hacia el azul. Por ejemplo, acá. Acá vamos a cambiar un poquito. Entonces, un cuerpo como el Sol, por ejemplo, fíjense, está un poquito más caliente. El máximo del Sol está en el celeste acá. Pero ahí es un poco menor el del Sol. Medio verdoso. Pueden jugar con este aplicativo que está acá en la presentación. Entonces, ¿por qué yo les digo que el color, qué quiere decir? La diferencia entre la magnitud en un filtro y la magnitud en otro filtro es para el mismo objeto, es un indicador de temperatura. Fíjense, por ejemplo, acá el brillo de este objeto a esta temperatura en el color celeste es mayor que en el color rojo. Por lo tanto, la magnitud en el color celeste va a ser menor que la magnitud en el color rojo, porque acuérdense que la magnitud se mide al revés. Mientras más grande es la magnitud, más débil es el objeto. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un ejemplo de un objeto que yo mido la magnitud en el B alta, que sería el azul, para una estrella A. Yo mido la magnitud de este objeto, estrella A en el azul, y tiene magnitud 10. Y la misma estrella en el rojo tiene magnitud 14. Recuerden, yo puedo calcular una diferencia de magnitudes para la misma estrella, que sería la magnitud en el azul menos la magnitud en el rojo. La diferencia entre estos dos será menos 4, ¿no? Este objeto, además, es más brillante en el rojo que en el azul. Fíjense, en el rojo tiene magnitud 13, en el azul tiene magnitud 15. O sea, es un objeto que es bastante más frío. Entonces la magnitud acá, el objeto es más brillante acá que acá. Por lo tanto, la magnitud de acá es menor que la magnitud de acá. Entonces yo puedo utilizar el índice de color, o el color conocido, que es una magnitud menos la otra, o sea, dos filtros diferentes, una magnitud menos la otra, para un determinado objeto, como un indicador de su temperatura. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando quemamos sal en una hornalla? Las chispas que salen tienen un determinado color. Les recomiendo que vamos a ver un videito extra que vamos a poner en la página del curso para que lo vean. Es un extracto de este video que ven acá. Si lo que se dieron cuenta Kirchhoff era que si quemaban diferentes elementos químicos, la llama cambiaba su color. O sea, el elemento químico que van quemando emitía luz de un determinado color. Eso es porque los elementos de la naturaleza emiten luz a diferentes temperaturas y por lo tanto a diferentes colores. Y aquí es donde entra la naturaleza cuántica de la materia.
El átomo de hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo, es si quieren, un mini sistema solar. Tiene un núcleo donde está el protón y el neutrón, y tiene electrones, un electrón dando vuelta en una determinada órbita. ¿Qué pasa cuando, si a ese electrón yo lo hago que vaya, se aleje o se acerque del núcleo? Eso le va a hacer ganar, va a necesitar energía, ¿sí? Va a absorber energía para poder moverse de una órbita a otra, o va a emitir energía para poder moverse de una órbita a otra. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo que el electrón se aleja del núcleo, se va a una órbita más lejana del núcleo, para hacer eso necesita energía. Mientras que si se acerca al núcleo, libera energía. Este rojito que ven acá es energía, que es en forma de luz, que entra para que el electrón pueda saltar, y acá energía que sale para que el electrón pueda saltar más cerca del núcleo. Bueno, estos saltos no se pueden dar desde cualquier lado. La naturaleza cuántica de la materia dice que estos saltos, estos niveles de energía, están cuantizados, están determinados. Entonces, yo voy a ir de este nivel a este nivel, por ejemplo, del estado base al primer nivel, con una determinada cantidad de energía. Y es exactamente esa energía. Si yo es un poquito más o un poquito menos, y yo no llego acá, y no a cualquier otro lugar. O sea, si yo, por ejemplo, o hay un nivel de energía que en el hidrógeno está a 13,6 electronvolts. Si yo tengo 13,61, el electrón no va a llegar a ese nivel. Y no hay otro nivel en 13,61. Eso es lo que significa cuantificado. Si ustedes ven en un libro de química, van a ver que esto vale 1, 2, 3, 4, y están números enteros de niveles. Están cuantizados los niveles de energía. No puedo ir a cualquier lado. Eso hace que, por ejemplo, si la luz que llega, la cantidad de energía que está iluminando un átomo de hidrógeno, tiene la energía correcta, el electrón va a saltar. Va a ir de acá a acá, se va a excitar, o sea, me va a quitar luz para poder hacer esto. Entonces, si yo ilumino una nube de átomos de hidrógeno con luz, con la cantidad de energía correcta, del otro lado, yo no voy a observar nada. ¿Por qué? Porque los átomos de hidrógeno me absorbieron la energía que los estaba irradiando. Eso en el espectro de una estrella deja una marca. Por ejemplo, la luz se produce en el núcleo de la estrella. Como la luz se produce en el núcleo de la estrella, cuando quiere salir se encuentra con un montón de material. Cuando llega a su superficie, a la superficie de la estrella, que tiene una capa de hidrógeno, la energía que tiene, la luz que tiene la longitud de onda apropiada, va a ser absorbida por esos átomos de hidrógeno. Entonces la luz en esa longitud de onda, a mí como observador afuera, no me va a llegar, o me llega mucho menos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene una transición que se produce con luz que tiene longitud de onda de 6.563 angstroms. Longitud de onda. La luz que sale del centro de la estrella es toda luz blanca. O sea, tiene muchos colores. La longitud de onda de 6.563 va a interactuar con los átomos de hidrógeno a la superficie y va a ser absorbida. Entonces, cuando yo observo afuera de la estrella, lo único que observo es la luz que no tenía la longitud de onda de 6.563, porque esa fue absorbida. Lo mismo pasa con 4891, 4340, 4101. Son todas lugares donde la luz absorbe, donde el hidrógeno absorbe luz, longitudes de onda para las cuales absorbe luz. O sea, son
niveles de energía para ir de uno a otro necesitan luz de una determinada longitud de onda. Por ejemplo, este es el espectro de una estrella tipo A. Ya vamos a ver qué es eso. Pero es una estrella con una temperatura de unos 10.000 grados. La radiación que viene del centro de la estrella es todo esto menos estos lugares donde me llega menos radiación, me llega menos luz. Como pueden ver acá, en el espectro, en la estrella, en el espectro de la estrella, lo que yo veo es toda la luz que sale de la estrella, que es como un arco iris, porque tiene todos los colores, menos unas banditas negras que son las de absorción, que cuando yo lo veo de costado es una cosa así. Esto es un corte en esta división. La atmósfera absorbe luz de ahí para que los electrones estén en un nivel más excitado. Lo opuesto pasa cuando el átomo ya está excitado, el electrón está en un nivel alto de energía y decae, se acerca más al núcleo. Entonces ahí pierde energía, emite luz. Y eso se ve, en vez de como una banda oscura, se ve como una banda luminosa. Estas son las mismas líneas de hidrógeno emitiendo luz. Y eso lo hace todo el gas que está, por ejemplo, alrededor de una nebulosa planetaria, que es un objeto que es los restos de una estrella que está muriendo. Entonces pierde sus capas exteriores, pero es una muerte muy lenta. Entonces los astrónomos se dieron cuenta de que si observaban, hacían espectros de cualquier estrella en el cielo, aparecían espectros que tenían diferentes de estas bandas de absorción. Y observaron miles de, las astrónomas en realidad, observaron miles de estrellas y se dieron cuenta que había más o menos 7 grupos. Esas miles las podían clasificar en 7 grupos más o menos. Aquí, por ejemplo, pueden ver a astrónomas obteniendo espectros de estrellas en el observatorio de Harvard hace más de 100 años. Cada uno de estos es un espectro de la estrella. Fíjense, ellas se dieron cuenta de que había unos grupos de estrellas con las mismas características en el espectro. ¿Sí? Fíjense acá, ellas marcaron la línea del calcio, por ejemplo. Aparecen casi todas las estrellas. Y acá, por ejemplo, las estrellas. Acá había H delta, por ejemplo, que es hidrógeno. Fíjense que aparece más intensa y más débiles en otros lugares. ¿Cuál fue la idea entonces? La idea era que habían 7 grupos que fueron nombrados en lo que se conoce hasta ahora como la clasificación espectral. 7 tipos espectrales con diferentes letras. Las letras que se utilizaron fueron O, B, A, F, G, K, N. Siendo las estrellas O más calientes que las estrellas de tipo M. Ya vamos a ver qué significan estos numeritos por ahí. Y lo que se vio es que era una secuencia de temperatura en realidad, porque las estrellas tipo O, por ejemplo, tienen una temperatura mayor y en su espectro hay líneas de elementos como el hidrógeno y el helio. Elementos que tienen sus pocos electrones y que producen transiciones a alta temperatura. Las estrellas tipo M o tipo G, como el Sol, por ejemplo, que tiene una temperatura de 6.000 grados, tienen predominantemente muchas más líneas de calcio, hierro. Son elementos que tienen mucho más electrones y que con poquita temperatura los electrones ya producen transiciones.
Por lo tanto, se dieron cuenta de que la presencia de algunas líneas espectrales eran indicadores de temperatura. O sea, de las estrellas que tienen muchas líneas espectrales son estrellas más frías que las otras que tienen menos líneas espectrales. Bueno, decíamos que la clasificación espectral es algo que principalmente lo hicieron mujeres que trabajaban en el observatorio de Harvard al clasificar espectros de 350.000 estrellas más o menos que habían tomado ellas. Hasta hace más de 100 años. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver una típica placa fotográfica de lo que se tomaba en esa época. Cada franjita que ven acá es una estrella, solamente que esa luz de la estrella pasó a través de un prisma y se dispersó. Entonces lo que ven acá es el espectro de esa estrellita. Cada uno de estos era un espectro. Y después, personas como Anne y John Cannon tenían que observar en esa placa de vidrio cada una de esas y buscar las lineecitas para clasificar espectralmente. Entonces decíamos, lo que ellas encontraron fue que había un patrón, que había básicamente 7 grupos, si quieren. Después se descubrieron subgrupos, por eso van a haber números entre esas clasificaciones. Pero básicamente 7 grupos de estrellas que compartían las mismas características. Entonces las estrellas O, por ejemplo, habíamos dicho, tienen líneas de hidrógeno, acá, esta es de helio, perdón, tienen hidrógeno, 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 y tienen las del helio, acá. Las estrellas B tienen líneas del helio, ¿sí? Pero además tienen líneas de carbono y de helio 1. Esto es helio 2. Las estrellas A, fíjense que la temperatura va disminuyendo, ¿no? Y a medida que disminuye la temperatura aparecen más líneas. Tengo líneas de hierro y tengo líneas de calcio. Cuando voy a una estrella F, aparece el sodio, aparece el magnesio, el oxígeno, ¿sí? Y cuando llego a una estrella M, tengo bandas moleculares ya. Esa secuencia, recuerden, es OBAFGKM, o con su regla mnemotécnica, OBFine Girl Kiss Me. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo tengo mayor temperatura, tengo todos los átomos que están ionizados, o sea, no tienen sus electrones dando vuelta alrededor de su núcleo, entonces no pueden producir líneas. Cuando hay menor temperatura, tengo los átomos mayormente neutros, por lo tanto, los electrones pueden saltar en sus órbitas y producir líneas de absorción. Por eso tengo muchas líneas. Esta idea de esta clasificación espectral implicaba diferentes tamaños. O sea, las estrellas en esta clasificación espectral, las estrellas O, son mucho más grandes que las estrellas M. En la clasificación espectral esta, son mucho más calientes. Las estrellas O tienen entre 28.000 y 50.000 grados, mientras que las estrellas M tienen entre 3.000, entre 2.500 y 3.500 más o menos. Su color es más rojizo, las estrellas más frías son más rojas, las estrellas más calientes son más azuladas. Aquí pueden ver un resumen de eso en esta tablita. Pero ¿qué pasa? En un momento, John Cannon y sus colegas se dieron cuenta de otra cosa. Que para estrellas con las mismas líneas, presentes, habían estrellas que tenían líneas más anchas que otras. Por ejemplo, si ustedes ven acá, tengo una estrella B que es más caliente, ¿sí? Con una línea de S ancho y estrella A con la línea un poquito más ancha. Lo mismo les pasaba a otros objetos. En ese gráfico por ahí no es tan fácil de ver, pero fíjense acá. Por ejemplo, esta línea, acá que son dos líneas del hidrógeno, H
esta se llama H gamma y H delta. Por ejemplo, para una estrella A, son tres estrellas A, pero ya van a ver con diferentes tipos de luminosidad que se llama. Una estrella A, la de la línea roja, es más ancha que la línea azul. Acá, el rojo, esta característica es más ancha. ¿Qué pasa? Resulta que se dieron cuenta de que había estrellas con el mismo tipo espectral, o sea, estrellas O, por ejemplo, o estrellas A, con líneas de anchos diferentes, las mismas líneas con anchos diferentes. Entonces, se pusieron a investigar y se dieron cuenta de que el ancho de la línea tiene que ver con el tamaño del objeto, de la estrella. ¿Por qué? Porque las líneas en estrellas que son grandes, ¿sí?, son más angostas. ¿Por qué? Porque tienen menos presión y se descubrió que las líneas se ensanchan por la presión, digamos, en realidad, la línea se hace más ancha. Que si la línea está en una estrella que tiene menos presión, la línea es más angosta, se ensanchan por presión. Entonces se dieron cuenta que las estrellas con líneas más angostas son estrellas grandes. Entonces se las clasificó con la clase de luminosidad que se llama esto 1 a las supergigantes, 2 y 3 en números romanos a las gigantes, 4 a las subgigantes y 5 a las enanas tipo solar. Entonces fíjense acá, si volvemos, la línea roja es una A5. 5 porque es más ancha que la A1, que es la azul, que es más angosta. Mismo tipo espectral, diferente ancho de línea. Entonces quiere decir que yo puedo tener una estrella A, de tipo espectral A, que sea gigante o que sea enana. Por eso se llama clase de luminosidad esto. Recuerden que la luminosidad de un objeto depende no solo de su tamaño, sino de su temperatura también. ¿Sí? Entonces esta clasificación engloba toda esa idea. Dice que un objeto puede ser muy luminoso porque es grande o porque es caliente, o ambas cosas. Ahora, en un momento a dos astrónomos se les ocurrió de forma separada, ¿qué pasaría si pusiéramos, por ejemplo, todas las estrellas que observamos en un gráfico? Donde en un eje ponemos la temperatura y en otro eje ponemos su luminosidad y las ponemos en un gráfico. ¿Cómo quedaría eso? ¿Se ubican en algún lugar especial o no? Resulta que cuando hicieron ese gráfico, lo que encontraron fue esto, que las estrellas no se ponían en cualquier lado del gráfico, que se ubicaban en una región que cruza así, algunas se ubicaban acá y otras se ubicaban acá, y algunas por acá arriba. Pero principalmente diría que tenemos tres regiones. Fíjense que en un eje está color, que recuerden que es lo mismo que medir temperatura, o temperatura, acá arriba, o tipo espectral, que también indica temperatura. Y de este lado tenemos luminosidad o magnitud absoluta, que es lo mismo. ¿Sí? Son diferentes maneras de medir la misma cantidad. Ahora, lo que estos dos astrónomos vieron fue que había estrellas muy calientes, ¿sí? Temperatura crece hacia su izquierda, ¿sí? Acá hay más calientes que acá. Hay estrellas muy calientes y con mucha luminosidad, por ejemplo, estas que están acá, la luminosidad es alta y la temperatura es alta, y hay otras estrellas con mucha temperatura, pero poca luminosidad. Otras estrellas frías, fíjense la temperatura, frías, están del lado derecho del gráfico, pero en la parte de arriba, muy luminosas. Entonces esto me estaba diciendo que tengo estrellas que son calientes, pero poco luminosas. O sea, si la luminosidad depende del tamaño y la temperatura, si son calientes y son poco luminosas, quiere decir que su tamaño es chico.
Mientras que tengo estrellas calientes y muy luminosas que su tamaño es grande y además son calientes. Entonces por eso ven que acá, por ejemplo, tengo estrellas frías, me van de otros 1000 grados, pero luminosas. O sea, son estrellas grandes, pero de baja temperatura, porque son luminosas. Entonces, este diagrama quedó determinado que hay una región que es la de las enanas blancas, son estrellas que están muriéndose, son el corazón de estrellas como el Sol, por ejemplo. Son estrellas muy calientes, que son los núcleos que quedaron de la muerte del Sol, por ejemplo, los núcleos estelares, quedan calientes, pero poco luminosos porque son chiquitos, por eso se los llama enanas. Entonces, como son chicos, tienen poca luminosidad, pero están muy calientes. Y acá hay estrellas que son frías, pero grandes, por eso son muy luminosas, son estrellas como el Sol, cuando empiece su ciclo de muerte. El Sol se va a expandir, se va a agrandar, pero a la misma no se va a calentar, se va a agrandar simplemente. Entonces cuando se agrande se va a enfriar y se va a volver rojo. Va a ser más luminoso, pero va a ser una gigante roja. Y también se vio que, acá por ejemplo pueden ver algunas estrellas conocidas, ¿sí? Sirio B, que habíamos hablado al principio de la materia, que es una enana. El Sol está por acá en este momento, y acá tienen objetos como Antares, Aldebarán, que son gigantes rojas enormes, por ejemplo. Antares está en la constelación de Escorpio. Entonces lo que se descubrió es que este diagrama en realidad es una secuencia evolutiva, porque yo no puedo observar la vida de una estrella durante toda su vida, porque la estrella vive mucho más que yo. Lo que puedo hacer es observar muchas estrellas en diferentes estados de su vida y así poder tener una idea de cómo es la vida de una estrella. Lo que se descubrió es que esto es la vida de una estrella. El ciclo en el diagrama HR, es un ciclo de evolución. Las estrellas nacen y cuando nacen se ubican en este lugar, en esta franja en el medio, que es la secuencia principal. Esto de acá. Y ahí es donde va a pasar la mayor parte de su vida. Quemando hidrógeno, que es lo que hace una estrella el 90% de su vida, hasta que el hidrógeno sea consumido y la estrella se enfríe y se agrande y pase a su etapa de gigante, que es donde la estrella se va a ubicar en esta región. Una vez que pierda sus capas exteriores y ya deje de ser una cosa inflada y roja, lo que va a quedar es un núcleo caliente y poco luminoso. La estrella termina acá. O sea que si quieren imaginárselo como un caminito, la estrella lo que hace es nace acá, ¿sí? Entra acá a la secuencia de las gigantes y después vuelve así y termina acá su vida. Eso sería un camino evolutivo dentro de la vida de una estrella. Y por ejemplo, en lugares como un cúmulo globular, donde es un conjunto de algunos miles de estrellas que nacieron en el mismo lugar y al mismo tiempo, en el mismo lugar del espacio al mismo tiempo, con diferentes masas, ¿sí? Lo que se ve es que en un cierto punto de la secuencia principal hay estrellas que se apartan, ¿sí? Que se van a la fase de gigante roja. Ese punto donde se apartan es lo que a mí me indica la edad de las estrellas, porque digamos, la primera que se salió, que dejó de quemar hidrógeno, la primera que se empieza a morir es la que me indica la edad de todas las demás. Ese punto acá es el que me indica la edad de todas las estrellas que nacieron en el cúmulo ese en particular. Acá ven dos ejemplos de un diagrama para uno de estos cúmulos globulares, donde son estrellas que nacieron en el mismo lugar, con diferentes masas, y al mismo tiempo, y este, que es un cúmulo abierto, que son estrellas que no nacieron en el mismo momento, ¿sí? Por lo que ven acá, todavía hay una secuencia principal importante. La mayoría, todavía no hay un conjunto de estrellas que se haya apartado de la rama
de la secuencia principal en particular. Es más difícil en estos cúmulos saber la edad que en estos, porque no tengo un punto claro. Digamos, aunque se hayan apartado acá algunas de la RAM de la secuencia principal, hay algunas que siguen en la secuencia principal. Bueno, seguimos la próxima clase.